Como les decía, bienvenidos a la primera reunión inaugural. También les queremos anunciar algunas actividades que estamos haciendo, organizando, y tenemos proyectado para este año. Especialmente los queremos invitar a todos a asistir a la Jornada Internacional de Obesidad y Transición Alimentaria, que se va a llevar a cabo el 4 y 5 de agosto, en forma mixta, presencial y en forma a distancia. Hay lugares, ya está abierta la inscripción, aproximadamente va a estar abierta la inscripción. Y bueno, los esperamos a todos para que puedan asistir. Nos gustaría mucho. Tenemos un programa que lo estamos trabajando y ya lo estamos terminando de definir, que realmente es muy interesante. Así que bueno, próximamente vamos a ir en nuestras formas digital, vamos a ir dando más novedades. Bueno, les agradezco a todos la presencia, a los miembros de la comisión también que están aquí presentes, el doctor Montero, que es el presidente de la sociedad, la doctora Labanca, que es la tesorera, bueno, yo soy el secretario, y bueno, a todo el comité científico que está organizando también estas jornadas, que como les dije va a ser el 4 y 5 de agosto de 10 a 18, con el doctor Chioso también, bueno, la doctora Labanca, el doctor Montero, el doctor Claudio Simula, la licenciada Sandra Tamburini y la doctora Ana Cabut. Así que bueno, Julio, te cedo la palabra si seguimos con las formalidades de las presentaciones. Estás muteado, Julio, si querés. Hemos preparado un programa que consideramos ambicioso, dividido en bloques por temas, y donde hemos mezclado los invitados nacionales más expertos en cada uno de esos temas con invitados extranjeros que también son expertos en los mismos. Realmente nos sentimos orgullosos de este programa científico, que es humilde, pero al mismo tiempo está impregnado de todo ese aire como de frescura y de libertad de poder armar un programa absolutamente libre de influencias ajenas a nuestra preocupación, que obviamente es la obesidad. Y la obesidad no solo como un hecho aislado, sino también como la resultante de un proceso social, de un proceso cultural y de un proceso tecnológico. Y de alguna manera la obesidad es el mascarón de proa, es lo que precede a toda esta transformación que está teniendo el mundo, sobre todo el mundo occidentalizado. Cómo se está produciendo este síndrome de adaptación masivo a las transformaciones tecnológicas e industriales que subyacen. Y esta manifestación somática, somática general, este cambio de fenotipo humano, este traslado del fenotipo humano hacia otro modelo, realmente no deja más que ser una conducta no solo adaptativa, no solo un comportamiento biológico adaptativo, sino también un comportamiento alostático. No es la idea entrar ahora en la discusión, sino simplemente hacer un preámbulo para justificar los contenidos de esta jornada, que las hemos pensado con mucha meticulosidad. Ahora yendo a la reunión de hoy, estoy esperando que pase el slide porque ahí está. Yo me he reservado el privilegio de poder presentarlo al doctor Hernán Yupanqui, oficialmente, con el cual desde hace muchos años venimos compartiendo los salones y las arenas en diversas partes del mundo. Realmente es un gusto tenerlo acá invitado y esperemos que la próxima vez pueda hacer una invitación presencial y poder compartirnos de otra manera.
pero por lo menos con lo que tenemos ahora, hacemos una presentación de este tipo en la cual él nos va a traer una experiencia única. Es una experiencia extraordinaria. Y por eso le hemos puesto un título un poco misterioso que me ha propuesto Hernán, que es la obesidad mórbida inusual, y su tratamiento con metraleptina, que ahí un poco revelamos, se revela un poco el genio de esta presentación. Pero realmente es un caso especial, es un caso, como él bien titula, inusual, y esto nos va a dar conocimiento, nos va a dar enseñanzas y nos va a generar una serie de preguntas que al final de la presentación, con mucho gusto, él nos va a responder. El doctor Hernán Yupanqui es médico endocrinólogo, es docente universitario, es investigador clínico y es director científico de la Asociación Colombiana de Obesidad y de la Fundación Colombiana de Obesidad. Y ha participado en numerosos congresos, ha participado en la redacción de las guías, de las guías de obesidad de Colombia. Realmente tiene una larga y comprometida trayectoria en este terreno. Y por eso ha tenido el olfato clínico de poder detectar este caso de obesidad mórbida inusual, que ahora lo invito a que nos lo presente. Hernán, dejo de compartir la pantalla y la dejo en tus manos y te escuchamos con ansiedad y con mucho gusto. Muy buenas noches a todos. Muy contento de conversar con Argentina en tiempo real y en pandemia. Gracias al doctor Julio Montero y al Comité Científico de la Asociación Médica Argentina, el Comité de Obesidad, hoy 19 de abril. Entonces voy a compartir con ustedes la experiencia que he tenido con estos pacientes. Voy a tratar de conectarme, a ver, me avisa Julio si estoy bien conectado. Allí, no sé si ven mi Sí, se presentación. está viendo la pantalla, tenés que abrirla arriba, ahí está, ahí se ve muy bien. Ahí estamos, ¿sí? Bien. Bueno, estos pacientes que voy a presentar viven en una vereda de la zona de Boyacá, que está aledaña a la ciudad capital, que es Bogotá. Es una zona campesina, ¿no? Más o menos está a hora y media de la ciudad de Bogotá, y nos va a servir de modelo científico, porque al hablar de leptina nos emocionamos nuevamente los que trabajamos en el tema, porque cuando se descubrió hace muchos años hubo un gran entusiasmo inicial, pero luego se perdió el entusiasmo debido al hallazgo de que la obesidad daba síndrome de resistencia a la leptina y no respondía al uso de metraleptina. Esta es la obesidad cultural, la obesidad por hábitos de vida insanos. Pero miren en esta primera diapositiva cómo la obesidad puede ser producida en un 3% aproximadamente o menos por defectos genéticos. Y hay un espectro clínico sumamente interesante. Miren ustedes el modelo clínico 1 y el modelo clínico 2, que los dos son grupos de pacientes de Colombia. El que voy a presentar yo, que son dos hermanas con obesidad mórbida inusual, y el otro caso es de lo contrario, pacientes con bajo peso, resistencia a la insulina, acantosis nigricans, hipertrigliceridemia severa, lipodistrofia generalizada, ¿no? Que también tienen disminución de leptina sérica muy
parecido al déficit congénito de leptina que hace mención a los dos pacientes que voy a mencionar, donde también hay disminución de la concentración de leptina. Es decir, estos dos extremos clínicos tienen deficiencia de leptina en sangre. Pero lo interesante no es eso, sino que al darles metraleptina, los obesos y los flacos, ambos mejoran. ¿Cómo entendemos esto un poco mejor? Vayamos a la historia. El atavismo se refiere a una técnica genética que queda en nuestro genoma, ¿no? Como un rezago histórico. Y en ese atavismo, en esa escuela inicial de la genética, se tenía que tener la secuenciación del gen específico y puntual, ¿no? Para determinar una enfermedad genética dada, especialmente una enfermedad monogénica. De otro lado, ya le había amenazado a Julio que le iba a hablar algo de Eureka. Eureka es un momento rápido de la visión de un observador, ¿no? O una epifanía para explicar lo desconocido, pero a la fecha ya esto no es común, como lo que pasó de pronto con algunos descubrimientos de la ciencia médica que fueron una inspiración en el momento dado. No, ahora existen múltiples grupos trabajando simultáneamente y construyendo el conocimiento científico hasta que llega la oportunidad. Ejemplo, el descubrimiento del oxígeno, la teoría del cálculo, la teoría de la selección natural. Eso es lo que estamos viviendo ahora, o sea, que se presente la oportunidad, como mencionaban al inicio de mi presentación, el olfato que uno debe tener siempre clínico para poder pensar en este tipo de enfermedades. Pero ¿cómo fue esto? El año de 1950 se descubrió por primera vez a los ratones OB, que tenían apetito extremo, se alimentaban todo el día sin parar e eran inactivos. En ese momento la ciencia médica no sabía a qué se debía esto, ¿no? Y se planteó que era la colecistoquinina, que es un supresor endógeno del apetito, el cual fallaba en este ratón con una mutación autosómica recesiva penetrante, inclusive se dijo que estaba ubicado en el cromosoma 6. Y también se encontró que la colecistoquinina tenía una información directa con el cerebro, o sea, del tracto gastrointestinal participaba el cerebro de este eje. Por primera vez se describe este eje, ¿no? Neuroenteral. Pero luego se encontró que había un error. La colecistoquinina no estaba en el cromosoma 6, sino estaba en el 9 y no era la sustancia que estaba alterada en el ratón OB. El año 57, Friedman, ¿no? Describe la mutación, ¿no? En los ratones OB y comenzó a trabajar en el gen que codificaba alguna hormona en ese momento, que era la que tenía que avisar al cerebro que el ratón necesitaba dejar de comer. Él en ese momento, el año 57, la llamó leptina, del griego lectos, que significa delgado. Posteriormente se localizó que este gen no estaba en el cromosoma 6, sino estaba en el cromosoma 7 y funcionaba como un lipostato, un regulador del tejido graso. Para esa época era sumamente interesante este hecho. Pero hubo unos antecesores, ¿se acuerdan que les decía que la ciencia médica ahora trabaja en paralelo? El año 60-70, Dove Coleman, con la técnica de parabiosis y el ratón OB y DB, que ya se había descrito el DB, los une y digamos, los cruza con ratones sanos. Y él concluyó que el gen OB, que codifica la hormona supresora del apetito, y el gen DB, que era el que codificaba su receptor. Ya habló de receptor de leptina y de el gen que codificaba leptina. Esto lo planteó Coleman en aquellos años.
Y cuando conectó el ratón normal a un ratón OB, ¿no? O incluso a un ratón DB, se revertía el proceso de estos ratoncitos que comían, y comenzaron a comer menos y a bajar de peso. Entonces, esta fue una demostración de la parabiosis de la teoría inicial de la leptina. En cambio, el ratón normal que se conectaba a un ratón DB moría. Acuérdense que el ratón DB tiene que ver con el receptor de leptina. Entonces, el año 86, fíjense, luego de más o menos, miren ustedes, el año 57 que se interesó Friedman, el año 86 ya él, con todos estos hallazgos, inicia la codificación del gen, ¿no? De la leptina, y se le atribuye a él ser el padre de esta hormona. Luego de muchos años, el año 2001, aunque no muchos, se sintetiza la metraleptina, que es un medicamento huérfano desarrollado por Amylin Farmacéutica, que es un análogo de leptina humana recombinante no glicosilado y que difiere de su homólogo endógeno por una metionina en el extremo amino terminal. El año 2013 se aprobó en Japón para lipodistrofia generalizada, y el año 2022 está pendiente en el mundo científico la aprobación para el déficit congénito de leptina, que con estos casos que presentamos y la evolución posterior que ya comentaré, probablemente se pueda contribuir a lograr esta aprobación. Bueno, ¿y cómo es el gen de leptina? ¿Cómo es su receptor y cómo es la señalización? Ya entrando un poquito más a profundidad, aquí vemos esta base de datos que es UniProt, que es muy importante para los que trabajan en enfermedades genéticas, donde se ven las proteínas, ¿no? La secuencia de proteínas del Homo sapiens, mejor dicho nosotros, es el proteoma humano, y en el cual se describen 74,000 a 75,000 proteínas en esta base de datos UniProt. Adicionalmente, en esta base de datos tenemos algunas características de los ortólogos, ¿no? Isoformas de leptina y su receptor de diferentes especies, ¿no? Incluyendo el humano. Acá estoy mostrando, ¿no? El gen de leptina, de receptor de leptina en el humano, pero también se tiene la información de otras especies del reino animal. Entonces, el gen de leptina en el humano, ¿no? En esta descripción que se hace, contiene 3,427 pares de bases, está secretada por el tejido adiposo, y como vamos a ver más adelante, tiene que ver con toda la homeostasis energética, ¿no? La reproducción humana, la inmunomodulación y la angiogénesis y cicatrización. Se encontró que no era en el cromosoma 6 donde estaba ubicada, sino en el cromosoma 7. Este es el PDB, el Protein Data Base, o sea que es otra base de datos muy importante. Hoy día no voy a profundizar esto, pero esto tiene su detalle y su ciencia, ¿no? Otro nombre de la estructura del EB es OB y OBS, que se conoce también en lenguaje genético. Aquí vemos en tercera dimensión a nuestra leptina, ¿no? Que es una proteína de 167 aminoácidos, secretada principalmente por el adipocito, con una función de homeostasis, como les había dicho, ¿no? Básicamente energética. Y lo más interesante que se encontró es que el nivel de leptina es proporcional en sangre a la masa grasa, tanto en animales como en humanos. Y asimismo se encontró, como vamos a ver posteriormente, que activa los núcleos anorexígenos, ¿no? Los núcleos que quitan el apetito, como los núcleos de las neuronas de la propio-melanocortina y del CAR, e inhibe los núcleos orexigénicos, los núcleos que dan apetito, como el neuropéptido y la proteína relacionada a la UTI. Se han descrito mutaciones en los humanos, ¿no? Haciendo
o creando el concepto del déficit congénito de leptina como una de las formas, ¿no? Se describió inicialmente por la doctora Faraoki, ¿no? De Estados Unidos y de Egipto, ¿no? Una mutación consanguínea, ¿no? De una familia de origen pakistaní. Y a la fecha, aquí ven la secuencia de estas, digamos, bases de aminoácidos en la leptina, que está muy bien definida y localizada. Como les conté, su ubicación es el cromosoma 7, como se ve en esta otra base de datos, Genetic Home Reference. Ahora sí, les pido un poquito de concentración. Vamos a entrar en el mundo de, aquí vemos a la leptina, que se une a su receptor, ¿no? Intracelular de leptina, receptor largo. La actividad de la unión de la leptina a su receptor va a producir fosforilaciones, ¿no? Esta es una isoforma del receptor, hay varias isoformas. En este momento les comento que hay varias leptinas y varias isoformas de receptor de leptina. Vamos a ir profundizando un poquito más en esto en el transcurso de esta charla. Entonces, la unión de esta leptina al receptor va a hacer que las vías de señalización positiva, que son el JAK y el STAT, ¿no? El JAK que está aquí y el STAT son las vías positivas, el MAP, ¿no? Como ven acá, el AMPK y el mTOR son las vías positivas que se van a activar en toda esta secuencia de señalización y fosforilación intracelular. Y adicionalmente, como todo feedback endocrinológico, se van a producir estos intermediarios, que es el SOX3 y el PTB1B, que van a hacer una inhibición negativa para que esto no se perpetúe y se autorregule. Entonces, leptina, receptor de leptina, vías positivas JAK, MAP, AMP, mTOR, y unas vías negativas para hacer el feedback. Esto es importante para después conocer un poco más sobre cómo funciona esta hormona y cuál es su importancia clínica en el déficit congénito de leptina y qué pasa si nosotros hacemos un tratamiento en los pacientes. ¿Cómo es la filogenia y la ontogenia? Esta leptina se encuentra en gran cantidad de especies de múltiples niveles filogenéticos, como en el humano. Miren acá. Entonces se ven estas diferentes especies, acá están los pájaros, los reptiles, ¿no? Los anfibios, los teleósteros, y aquí estamos los mamíferos. Entonces la filogenia de la leptina es ya conocida y se ha podido detectar en diferentes bases de datos, como les mostré al inicio. Y paradójicamente, nuestra leptina humana se parece a la leptina del ratoncito, ¿no? Del murciélago, del demonio de Tasmania y hasta el del ornitorrinco, ¿no? Entonces, esto llama la atención, cómo puede existir estas similitudes y cómo la leptina humana ha evolucionado para producir unos efectos muy importantes, ¿no? A nivel del metabolismo y del gasto energético. Veo que aquí se hizo un stop, perdón. Ahora sí. Disculpen que ahí volví. Bueno, entonces ahora sí vamos con la función de esta hormona. Ya hemos revisado un poco de la genética de la leptina, de su receptor, cómo son sus codificaciones, su ubicación en el cromosoma 7. Es una proteína de más de 160 aminoácidos. Perdón, Hernán, ¿puedes ampliar el slide? Ah, ya. Gracias. Gracias, Julio. Bueno, aquí entonces vemos cómo funciona esta hormona, aumentando el gasto energético a través del sistema nervioso simpático, a través del eje hipotálamo tiroideo, ¿no? Que es la que maneja, en este caso, el metabolismo energético. De otro lado, ¿no? La mutación en el gen, como les decía, LEP de ratón OVOV,
se demostró finalmente que también tenía nivel bajo de leptina, o sea, el ratón OBOB tiene nivel bajo de leptina. Esto más o menos, todavía no es el humano, nos va al segundo nivel de conocimiento que nos dice si el ratón OBOB está disminuido, y miren que en el humano produce todo esto en el gasto energético a través del sistema simpático y del eje tiroideo. ¿Qué estará pasando en el modelo humano con déficit congénito de leptina? Pero no es tan sencillo, no vayan a pensar que es tan sencillo. También hay ratones homocigotos con otro tipo de mutaciones y que tienen niveles altos de leptina, ¿no? Y obesidad. El ejemplo más importante de esto es el gen que tiene falla en el receptor, no en el gen de leptina, sino en el receptor de leptina, que tiene también obesidad, pero produce hiperleptinemia, muy parecido al obeso humano por hábitos de vida inadecuados. Estos recién nacidos, hablando ya de los humanos con déficit congénito de leptina, tienen peso normal al nacer, pero ganan peso rápidamente porque no tienen sensación de llenura, ¿no? Tienen solo hambre todo el día y por esta hiperfagia severa. También se conoce el mecanismo como la leptina en el núcleo paraventricular, este núcleo que está acá, PBN, ¿no? A nivel cerebral, va a pasar el STAC3 al STAC fosforilado. ¿Se acuerdan que les decía que las vías positivas de señalización de leptina incluyen el STAC, el MAP, el emetor, etcétera, ¿no? Al pasar este STAC3 fosforilado, este va a estimular al hipotálamo a el aumento del TRH, la hormona liberadora de tirotropina. Y este TRH tiene que ver, ¿no?, con la deshidrasa 2, que es un tipo de deshidrasa que existen, hay 3 deshidrasas en el ser humano, y pasa el T4 al T3. El T3, recuerden que en el humano es la hormona activa, la hormona energética, ¿no?, a nivel intracelular. Entonces aquí se está mirando cómo el eje tiroideo, ¿no?, tiene esta, digamos, actividad molecular. Asimismo, en el 3, en el músculo esquelético, ¿no?, en el músculo esquelético, va a aumentar el gasto energético por la disponibilidad de calcio, ¿no? Y en el punto 4 vamos a ver su relación con el sistema adrenérgico, ¿no? Al aumentar la lipólisis y la disminución de la grasa corporal. Entonces, estos mecanismos son muy importantes recordarlos en este momento. ¿Y cómo es su secreción? Inicialmente en los ratones se encontró que en el día y en la noche, miren, es muy diferente su concentración, especialmente cuando hay un ingreso calórico, ¿no? Y acá está el nivel de leptina correspondiente a el día, a la noche y a la ingesta calórica. Es decir, se produce teniendo en cuenta la luz y la oscuridad y la ingesta calórica. Y ya en humanos, miren acá esta diapositiva en humanos, sí se encontró, como les había contado al inicio, que había un aumento de la leptina. Esta es leptina en obesos y esta es leptina en delgados. Aquí tenemos entonces niños y aquí tenemos niñas, pero manteniendo incluso el patrón de día y noche, pero con esta hiperleptinemia en el obeso, ¿no?, a diferencia del delgado. Aquí podemos ver un poco mejor las variaciones en el adulto humano, acá en el delgado y en el obeso, y manteniendo una correlación día y noche, ¿no? Un ciclo circadiano muy exquisito, ¿no?, de leptina, que se acompaña de otras hormonas. Aquí voy a hacer un paréntesis, esto no es tan sencillo, o sea, aquí también interviene la GH-relina y la adiponectina en este patrón circadiano. Aquí vemos lo mismo, pero en relación a composición corporal. Recordemos que ahora existe el obeso metabólicamente sano, pero con una composición corporal probablemente normal, un obeso que podría ser no obeso, sino un atleta. Entonces aquí mantienen,
¿no? De acuerdo a la composición corporal, su concentración de leptina. Muy interesante este experimento donde interviene Licinio, que es una persona que trabaja mucho en el tema de leptina. A nivel, ya esto lo habíamos visto, pero ya lo pasé, eso también ya lo pasé, no sé por qué se me devolvió. Ahora vamos a entrar a los modelos animales de obesidad y al déficit congénito de leptina. A nivel de ratoncitos, se encontró, como ya les había contado del OVOV, de este ratón que tiene falla, ¿no?, en el gen de leptina y deficiencia de leptina, a diferencia del otro ratoncito que es el DBDB, que tiene falla, pero en el receptor de leptina también produce, ¿no?, hiperfagia, acá está, y obesidad. También puede dar diabetes, puede dar resistencia a la insulina y una disminución del gasto calórico. Pero hay otros ratones que también producen lo mismo, o sea, no es tan fácil, todavía estamos estudiando esto. Por ejemplo, los ratones aquí con alteración de las vías del STAT. ¿Se acuerdan que la vía del STAT es una vía positiva de la unión de receptor de leptina con leptina? Hay otros ratones como el Zucker, el Koleski, que también dan obesidad, dan disminución del gasto energético, algunos dan diabetes y resistencia a la insulina. Son diferentes modelos de ratones que nos muestran que la complejidad todavía tiene por descubrir muchos puntos. Les había dicho que existen mutantes, ¿no? Miren aquí las 6 isoformas del receptor de leptina, o sea, no todas las, digamos, isoformas que se crean en la maquinaria genética son activas. La activa es la forma OBRB, que eso estaba en una diapositiva que les pasé del mecanismo de acción. Es decir, existen isoformas, ¿no?, del receptor de leptina, así como de la misma leptina. Y esta isoforma, las otras dos isoformas se han demostrado molecularmente en ratones, ¿no?, que no fosforilan el STAT, es decir, no desencadenan toda esa relación receptor de leptina y la estimulación de ya la parte de fisiología de leptina, ¿no? Es decir, es solamente esa isoforma RB, que es esta, es la única que puede activar la vía JAK-STAT. O sea, es sumamente exquisito y sumamente fino, como podemos ver aquí, que esta, pues yo no la veo, no sé si ustedes la ven, pero a mí me cortó un poquito aquí arriba algo, pero bueno. Entonces aquí está la forma OB del receptor de leptina que sí activa, ¿se acuerdan de la vía STAT, ¿no?, y de la vía del MAP y de la vía del emetor, etcétera, etcétera? Bueno, ¿cuál es la relación de leptina y hambre? Entonces aquí tenemos nuestro hipotálamo con todos sus núcleos orexígenos y anorexígenos, ¿no? Los anorexigénicos, ¿no?, los que quitan el apetito, que es el núcleo paraventricular, el ventromedial, y los que aumentan el apetito, el dorsomedial y el hipotálamo lateral. Esto solamente para contarles que todavía sigue, digamos, esto activo, pero ya se conoce un poquito más a profundidad cuáles son las neuronas y cuáles son las hormonas que tienen que ver con esto. Este esquema pareciera muy complejo, pero solo lo traje para decirles que va a existir en el hambre otro intermediario que es muy importante nombrar, y es el nervio vago. El nervio vago tiene un efecto positivo sobre las neuronas de la propia melanocortina y un efecto negativo sobre el péptido relacionado al agouti. Es decir, el nervio vago, que acuérdense, va a unir el olor de la comida, la visión de la comida, algunas sensaciones neurovegetativas, y va a llevar a estos núcleos del apetito toda esa señalización, ¿no? Este es en el estado preprandial. Y en el estado, aquí está, entonces las conexiones del hipotálamo con vías mesolímbicas están asociadas al aspecto hedónico, ¿no?, al aspecto del refuerzo de la conducta alimentaria. Por ejemplo, ustedes en Argentina probablemente si van a Puerto Madero y piden un churrasco de esos dobles, ¿no?, y 3/4 o 4/4 de asada, probablemente la parte hedónica y la conducta alimentaria de ustedes se estimulará mucho. Pero nosotros en Colombia, en Bogotá, si pedimos un ajiaco,
santafereño se nos va a producir lo mismo, ¿no? Es decir, la parte de conducta alimentaria y el aspecto hedónico puede variar según la conducta y la epigenética humana. Hay otro receptor que es muy importante, ¿no? Otra sustancia que es el MCR4, que al fallar esta sustancia también hay obesidad. Entonces es bueno recordar que no es tan sencilla esta vía del hipotálamo y la vía mesolímbica. La mesolímbica es la que me refería, que tiene que ver con la memoria, el ánimo, el sueño, la cognición, el olfato, el ajiaco santafereño que conocen en Colombia, o ese churrasco argentino que comen ustedes. Entonces hay toda esta cantidad, ¿no? de placer. En el estado postprandial, ahí sí interviene leptina. Y miren toda esta complejidad que si Julio me invita otra vez, trataré en una hora de descifrar todo esto, ¿no? Pero básicamente lo que quiere decir es que la leptina en el estado postprandial es la que va a inhibir el apetito y va a producir sensación junto con otras hormonas de satisfacción. Y finalmente lo que nos interesa es regulación de la energía, digamos, y de la homeostasis. Hay otra parte que es la eminencia media, que tiene que ver con los macronutrientes, es decir, es muy diferente los micronutrientes, los oligoelementos. Por ejemplo, en este momento me acuerdo de los receptores que existen en la lengua para algunos sabores que ya están muy demostrados, a diferencia de la eminencia media que tiene más acción sobre algunos macronutrientes y su reacción frente a su ingesta. Veamos algo del metabolismo, ya en resumen. Entonces, la leptina va a modular esta conducta alimentaria con un efecto estimulante sobre las neuronas de la promio-melanocortina, del núcleo AR4, ya estamos uniendo la neurona con el núcleo, y del CAR, que tiene que ver con la concaína, anfetamina, y ambas inhiben el apetito. O sea, la leptina inhibe el apetito a través de esta vía del POC y del CAR. Y además inhibe el péptido relacionado a la GUTI y el neuropéptido Y, ¿no? Que a estos dos estimulan el apetito. O sea, inhibe a los que estimulan el apetito y es positivo sobre los que inhiben el apetito. Es sumamente interesante. Además, tiene que ver también en algo con esto la melanina y otro gen muy famoso de la obesidad, que es el gen FOX1. La insulina se ha encontrado que inhibe este gen transcriptor de leptina, ¿no? Y digamos, algo que ver con la secreción de insulina dependiente de glucosa. O sea, la relación de leptina, ¿no? Y de insulina se siguen estudiando, de resistencia a la leptina y resistencia a la insulina se siguen estudiando. Pareciera que el factor de necrosis tumoral alfa tiene que ver mucho con esto. Bueno, ese es un avance que les digo para otro momento. Y en relación a los lípidos, previene el depósito ectópico de lípidos, favoreciendo la oxidación de ácidos grasos a través de la AMP quinasa, como ya habíamos visto anteriormente. Y en el caso de la obesidad, miren, la obesidad ya se conoce que hay una resistencia a la GH-relina, resistencia a la leptina. Todo esto es sumamente complejo, pero ya se conoce, y en el estado postprandial se agudiza la inflamación por los ácidos grasos libres, por la resistencia a la insulina, no hay actividad de esta, y con todo lo que viene en forma secundaria, que es sumamente interesante. A nivel intracelular, las vías dependientes de leptina e insulina se ven inhibidas por la expresión, la sobreexpresión del STAT y el SOC. ¿Se acuerdan que estas dos eran las sustancias que hacían feedback negativo en la unión del receptor de leptina a leptina? Bueno, ¿y qué pasó entonces con todo esto? ¿Cuál es la aplicabilidad? Se descubrió, ¿no? La metreleptina, que como les decía, es un análogo de leptina recombinante humano producida por Escherichia coli, que difiere, ¿no? En un residuo de metionina con la leptina humana recombinante. Está formada esta metreleptina por 147 aminoácidos, es un poco menos, es un polipéptido no glucosilado, ¿no? Y es muy similar en su estructura secundaria y terciaria desde el punto de vista químico. Y las acciones de metreleptina son muy similares a la leptina humana, ¿no?
pero al tener este residuo de metionina aumenta su vida media entre 3.8 y 4,7 horas, es decir, dura más la leptina. Aquí vemos a la metraleptina cómo se une aquí al receptor de leptina y activa las mismas vías del JAK, del STAC, ¿no? Parecido a la leptina. Bueno, ahora sí, luego de esta introducción larga, voy a presentarles con mucho sentimiento, digamos, de haber cumplido la tarea, de haber descrito estas dos pacientes, ¿no? Que fueron, esto fue publicado en la revista James el año 2019, como ven ustedes allí. Son dos hermanas colombianas que les contaba que viven en una vereda de Venta Quemada, una vereda en Boyacá. Aquí ven ustedes la foto de ellas. Esta es la hermana 1 y esta es la hermana 2. La hermana 1, sumamente interesante, le hicieron cirugía bariátrica, ¿no? Y después de la cirugía bariátrica subió más de peso, le duró esto como 6 meses y siguió subiendo de peso. Este trabajo lo hicimos con un equipo multidisciplinario, no lo hicimos solos, en el cual estaba involucrado la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, estaba involucrado la Universidad de Rosario a través del doctor Carlos Restrepo, y en ese momento la Universidad de Texas con el doctor Raúl Bastarrachea, ¿no? También colaboró el doctor Licinio y algunas otras personas que trabajan en el área de leptina en el mundo científico. Veamos cómo son estas dos pacientes. La paciente 1 y la paciente 2, la paciente 1, 25 años, la 2, 22, o sea, es menor. Pubertad tardía y amenorrea primaria. A los 25 años no había menstruado, igual que su hermana. Hígado graso no alcohólico, poliglobulia, prediabetes y diabetes la hermana menor con hipertrigliceridemia. A ella fue que le hicieron la manga gástrica con la recaída que les mencioné. Ella no tuvo cirugía bariátrica. Los padres son consanguíneos. Esto es muy importante porque después cuando vamos a ver el familiograma o genograma, vamos a ver por qué es importante. La paciente 1, producto de un segundo embarazo, parto vaginal, nada importante. La hermana 2, igual un tercer embarazo y nada importante. No se conoce el peso y la talla al nacer. La mamá refiere que son normales porque ellas nacieron en el campo, nacieron no en la ciudad, sino en la vereda. Tuvo lactancia durante 2 años y las dos niñas, ¿no? Tuvieron una sensación de no saciedad. He tenido la oportunidad de hablar con la mamá de ellas porque también le hicimos a ella la secuenciación genómica, ¿no? De este cromosoma 7. Ellas no se cansaban de lactar cuando eran niñas, ¿no? Son hermanas de padres, primos, hermanos, ¿no? Los papás, como ven acá, estas dos son las hermanas afectadas. Estos son otros dos hermanos, uno es hombre y uno es una mujer, no están afectados. El hombre es delgado y la mujer es delgada. Estas dos son las pacientes. Estos entonces acá tenemos a la mamá y al papá que son primos hermanos. Y aquí está el gen que tenían ellos, lo vamos a ver un poquito después. Tuvieron una tía, ¿no? Paterna, o sea, de la parte de papá, que murió a los 29 años, tuvo obesidad mórbida, amenorrea primaria, leucemia y diabetes mellitus. Y otra tía paterna murió al primer año de vida, nació sana, pero tuvo una obesidad de rápido desarrollo. A la paciente 1 le practicaron, como les había comentado, la manga gástrica, ¿no? Y bajó de peso algo, de 120, ¿no? Bajó unos 20 kilos, pero luego recayó. Y entonces le hicieron también una colestectomía. A la otra hermanita no le hicieron cirugía bariátrica. El índice de masa corporal, cuando publicamos el artículo de la paciente 1 era de 64 y de la hermanita de 61. El perímetro de la cintura 152 y 144. Una obesidad mórbida inusual, una obesidad mórbida inusual.
¿Qué debe llamarle al clínico la atención? Lo primero en Obesina 1 era de que pues hicieron cirugía bariátrica y al poco tiempo rápidamente recayó, ¿no? Y lo otro que debe hacer llamar la atención al clínico es de que las dos hermanas son hijas de padres consanguíneos y las dos son obesas desde el nacimiento. Entonces, cuando tengo un niño con obesidad desde el nacimiento, debo pensar en obesidades monogénicas o genéticas. Al examen físico, la obesidad se ve en las dos, inteligencia promedio, tiene la hermana 1 estrabismo izquierdo, las dos tienen algo de hirsutismo, sí tienen acanthosis nigricans, tienen acné. El Tanner llama la atención de la mama es 5 y el vello púbico 5, pero recuerden que no menstruaban, tenían amenorrea primaria. Bastante panículo adiposo en abdomen, ¿no? Clinodactilia, manos y pies pequeños, ¿no? Con esta deformación de los dedos y también hipoplasia de uñas. ¿Cómo eran los laboratorios? Entonces tenemos en Obesina 1, el estradiol estaba en 20, lo normal mínimo de 30 a 400 en una mujer adulta. El FSH, LH normales, prolactina normal en ambas, tiroides normal, glicemia normal, pero la glicosila 5,8 aquí en la paciente 1, prediabetes, y en la paciente 2, 6 también de prediabetes, ella se volvió después diabética. El nivel de insulina, los triglicéridos normales en la paciente 2, triglicéridos altos. Y lo común a las dos es la leptina menor, ¿no? De 1 nanogramo por mililitro. A las dos, lo normal es de 3,7 a 11 para este ensayo. La resonancia nuclear de silla turca es normal. El estudio genético que se hizo fue una secuenciación de nueva generación, NGS, en los dos padres, en los dos hermanos sanos y en las pacientes. Tenemos las pruebas genéticas de los dos papás y de todos los hermanos, ¿no? Se midieron los genes que se miden cuando hay sospecha de obesidad genética infantil, que es el gen LEP, el gen de receptor de leptina, el de gamma, el de la promiomelaanocortina, MCR4 y el PSCK9. Y después de esto, cuando se sospechó que sí había una falla en el gen de leptina, se hizo un Sanger, que es una prueba genética más específica para el exón 3 del gen de leptina, y con esto se cierra el círculo, se cumplen los requisitos de la Sociedad Americana de Genética para definir patología, ¿no? Recordarles que el estudio genético NGS o secuenciación de nueva generación analiza una gran cantidad de DNA humano con menor tiempo y costo y puede tener tres formas: secuenciación de un panel de genes, que es el que hizo en las niñas, o una secuenciación completa del exoma 1 o de todo el genoma. En ellas se hizo el primero, ¿no? En este caso se usó Illumina como tecnología para la secuenciación de nueva generación. Aquí están los hallazgos, nuestros hallazgos. Entonces, A, mutación homocigota en las hermanas severamente obesas. Aquí está obesa 1 y obesa 2. Miren, muy puntual la mutación única en este gen, o digo, en esta aminoácido timina. En cambio, acá ven la mutación homocigota en ambos padres, pero no en los hijos. Este de aquí es un hermano, esta es una hermana, este es el papá y mamá, que lo vamos a ver otra vez, ¿no? En esto, ya no lo, pensé que lo había puesto la otra, pero el asunto es de que los dos hermanos que son estos dos, tenían la guanina en el sitio indicado, no en la posición 350, y el papá, digamos, y la mamá tenían también la mutación, pero no era patológica. En ella sí era patológica, acá esta mutación en timina. Entonces se encontró una mutación homocigota de cambio de sentido para el gen de leptina en la ubicación 350, guanina y portimina. Y se cataloga como patógena de acuerdo a los criterios de la Asociación Americana de Genética. Esta mutación del gen de leptina se ha asociado a obesidad mórbida por deficiencia, ¿no?, de leptina, es una disminución severa de la leptina, y de herencia autosómica recesiva. Es una mutación entonces
homocigota con herencia autosómica recesiva. Aquí la puse, pero de pronto para señalarles que aquí junté la mutación puntual del 350 con el familiograma o el genograma, y aquí miren el índice de masa corporal de las dos pacientes, del papá, de la mamá y de los hermanos. El índice de masa corporal casi que normal, a diferencia de estas pacientitas más de 50. Entonces, este tipo de mutaciones son más comunes en consanguinidad en los seres humanos, ¿no? Que es lo que se describe en el déficit congénito de leptina. Acá vemos la leptina normal. Esta es la leptina normal con su funcionamiento normal y su forma, digamos, tridimensional normal, ¿no? La leptina que se llama wild leptina. Y esta es la mutación puntual en este 350 con una alteración de la parte estructural de la leptina, ¿no? Por lo tanto, una mutación sin sentido que hace que no se lea adecuadamente la señal de transcripción de leptina para producir la hormona. ¿Qué tratamiento recibieron estas niñas? Pues recibieron metrleptina. Esto ya es un anuncio, digamos, que lo hago en este momento. Si Julio me vuelve a invitar en forma ya presencial, ¿no? Para compartir con ustedes allá en Puerto Madero un gran churrasco, 3/4, se utilizó metrleptina a dosis de 2,5 miligramos subcutáneo día, ¿no? Y los cambios van a ser extraordinarios, que es el siguiente paper que estamos preparando con el grupo del doctor Raúl Bastarrachea, ¿no? Y del doctor Carlos Restrepo. Estas mutaciones introducen un codón prematuro de parada, ¿no? Con una aberración en la configuración tridimensional de la proteína, y acaban siendo degradadas por los proteosomas. Entonces, otra vez repitiendo, la estructura terciaria de la proteína es la que se va a alterar y es fagocitado. Entonces, en estos niños con déficit congénito de leptina, el peso al nacer es normal. En los primeros años de vida rápidamente ganan de peso. Hay obesidad severa de instalación temprana. Fíjese que la familia de mis pacientes murió un familiar directo, ¿no? A muy temprana edad, a los 2 añitos de nacido, y una tía como a los 20 y tantos años de nacido, ¿no? La saciedad está totalmente comprometida. Y si nosotros vemos clínicamente lo que se ha descrito en estos pacientes, hay hiperinsulinemia, hay resistencia a la insulina, hígado graso no alcohólico, dislipidemia e hipogonadismo hipogonadotropo. Aquí está un resumen donde aquí a la izquierda vemos cómo esto es el, digamos, adipocito, todo lo amarillo, el retículo endoplásmico, y aquí vemos cuando la leptina funciona bien, la estructura tridimensional, ¿no? Este es el tipo, o llamémosle salvaje, el tipo normal. Aquí está la mutación. Cuando hay esta mutación, se altera la estructura terciaria, se produce una leptina anómala, se fagocita y al final no hay, ¿no? Por los proteosomas no hay leptina sérica, produciendo la obesidad extrema y la hiperfagia, a diferencia de la normalidad, que debería ser bajar el apetito y el peso corporal. Entonces, esto es un anuncio muy especial porque está en publicación. Digamos, se los presento a ustedes a pesar que está en prensa, ¿no? Entonces, aquí tengo la paciente 1 que pesaba el año 2020 132 kilogramos. A la fecha ya ni siquiera el año 2022 está en 84. Ahorita está en 79 kilos. Ya van a ver una foto de ella. El impacto es más importante en la composición corporal medida por densitometría, ¿no? El porcentaje de grasa, que era casi el 60%, ahora está en menos del 45%. La última densitometría está en 40%. El nivel de leptina sérica con el tratamiento, mire, de 0,9 subió a 26, pero luego bajó. Probablemente tenga que aumentarle la dosis. Y esta es la otra paciente, la hermana, que ella sí fue más difícil. Estábamos un poco desilusionados porque de 130 solo bajó hasta 109, 110. Luego, al iniciar este año, comenzó a bajar un poquito más y ahora ya está en menos de 100.
que eso nos ha dado mucha alegría, pero la leptina máximo subió a 5,2 y ahora volvió a bajar. También probablemente haya que subir la dosis. Aquí nosotros vemos la composición corporal de una de ellas. Miren, este rojo, casi 60% de grasa medida por densitometría ósea. Esta foto es de el día que le tomamos, el primer día para hacer el diagnóstico, una biopsia de la grasa del muslo, ¿no? Estas son las dos hermanas y esta es la hermana mayor y esta foto está tomada hace poquito como anécdota para todos los que me escuchan. Se acaba de graduar de administradora de empresas y miren, ya pesa 78 kilos más o menos, 77, a lo que pesaba antes del inicio de metreleptina. Entonces, no fue el primer caso en Colombia. El primer caso en Colombia, ya hablando de anécdotas, ha sido este paciente de Valledupar. Valledupar es una zona de la costa colombiana donde se originó el vallenato. Tenemos los juglares pues, que crean poesía, crean música vallenata, que creo que a ustedes les gusta. Este fue el niño más obeso de Colombia, ¿no? A los 2, 3 meses de nacido. Se llama Santiago y él, el año 2014, asistió al Hospital Infantil Andersen de Dinamarca, donde el grupo del doctor Esman Fonwi y Christian Hall le dio la metreleptina. Esa metreleptina, les cuento otra anécdota, cuesta $4,800 por mes, $4,800 por mes. Y este niño, cuando comenzó a usar la metreleptina, bajó de peso y no tengo la foto ahora de él. Estoy investigando si es la misma consanguinidad. Miren aquí el estudio genético de este niño, la mutación es igualita, 350 GT, sumamente interesante y emocionante para mí, ¿no? Porque esto logró que nosotros publicáramos este artículo, que es la primera publicación para América Latina y América en global de estos casos de déficit congénito de leptina, ¿no? Y nos ha permitido conocer mucho del metabolismo que manejamos en el tema de obesidad y de diabetes tipo 2 asociada a la obesidad, y de resistencia a la insulina y de las otras hormonas que acompañan a esta sinfonía endocrina. Entonces, el déficit congénito de leptina es un déficit genético recesivo, ¿no? Asociado a obesidad mórbida de inicio temprano. En este caso es una obesidad mórbida inusual. Se presentan dos hermanas con obesidad, miembros de la misma línea consanguínea, con nivel de leptina sérica disminuida, asociada a la mutación en el gen de leptina, en la posición puntual 350 GT. Esta mutación sin sentido hace que se secrete una leptina biológicamente inactiva con nivel sérico muy bajo o ausente, originando esta obesidad monogénica extrema. La clínica es hiperfagia desde muy pequeños, alteraciones muy serias desde el punto de vista metabólico. El diagnóstico en nuestro caso se hizo por secuenciación del DNA en Illumina, ¿no? Por NGS, así se llama, y después se hizo un Sanger para comprobarlo cumpliendo los criterios de la Sociedad Americana de Genética. Esta es la mutación 350 GT. Es el primer reporte en América, ¿no? Del norte y Sudamérica del déficit congénito de leptina monogénico, y el siguiente reporte ya lo estamos haciendo, el siguiente paper, donde se va a ver los resultados, no solamente clínicos y de grasa corporal, sino de la ómica, ¿no? Como nos llaman nuestros colegas genetistas, ¿no? La ómica, proteonómica, lipidómica, etcétera, ¿no? Con por lo menos al año de haber usado metreleptina, un cambio notable de peso, una disminución de la hemoglobina glicosilada, disminución de los lípidos, especialmente triglicéridos. Las pacientes comenzaron a menstruar, imagínense a esa edad, mayores todas las dos de los 22 a 25 años, y lo importante que van a tener una vida con calidad, ¿no? Si es que se sigue este tratamiento que desde el punto de vista de lo que hemos revisado es de por vida. Muchas gracias por el tiempo de ustedes
y por haberme escuchado. Y me gustaría que hicieran los comentarios, son bienvenidos, preguntas o lo que yo pueda responder con todo gusto. Ahí está Raúl, ¿no? Raúl, saludos. Entonces, Raúl puede contestar las preguntas que yo no pueda. Acuérdense que yo soy clínico aficionado, ¿no? Ah, Raúl dice que no. Bueno, endocrinólogo aficionado. Raúl, no les dije lo del paper, ¿no? Solo les dije que está en prensa y no puedo darles más información. Bueno, gracias, Julio, y estoy listo para los comentarios y las preguntas de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, la excelente y completa presentación con detalles y con tantas aristas y tantos componentes que realmente yo acá tengo una lista de preguntas que si te las empiezo a hacer no nos vamos ni a las 12 de la noche, así que voy a seleccionar alguna que me parezca más interesante, pero antes de pasar a las preguntas y considerando que de alguna manera vos sos como el padre geográfico e intelectual de este descubrimiento de estas dos pacientes. También tenemos al padrino, que es el doctor Raúl Bastarrechea, porque yo sé que él participó vigorosamente para poder conseguir la metroleptina, que solamente estaba reservada para la lipodistrofia, si este no era el caso. Bueno, realmente fue una odisea llevar adelante este tratamiento. Así que me gustaría, y creo que a todo el auditorio comparte esta idea, escuchar a Raúl Bastarrechea si tiene algún comentario adicional para agregar a tu presentación, Hernán. Pues, amigos argentinos, no sé si se escucha bien. Yupanqui, un saludo desde aquí de Santa Bárbara, con este rico frito que tenemos hoy. Pues comentarios muy puntuales, ¿no? El primero es que ah, ah, en realidad uno de los puntos importantes que pudimos dilucidar fue que cuál es el mecanismo por el que la leptina, pues simplemente no sé, la circulación, hay aleptinemia, ¿no? Y es un mecanismo espectacular que define de una manera puntual qué es el estrés del retículo endoplásmico, donde pues de una manera brillante esta leptina se malforma y este misfold, malformación de la proteína es atrapada por, por los grandes mosqueteros que evitan que siga habiendo traslación desde el núcleo hacia el estrés hacia el retículo endoplásmico de proteínas malformadas para que se estrese o se congestione la célula. De esta manera se explica cómo en esta específica puntual mutación sin sentido, hay vida en un niño que crece porque la leptina no llega a dañar el retículo endoplásmico gracias a que tiene un retículo endoplásmico intacto que empieza a defenderlo de esta proteína malformada, teniendo como consecuencia, para mí es fascinante, el que esta paciente no tenga el freno que las hace dejar de comer y entonces engordan un montón y se complican al final de sus vidas, ¿no? Creo que es un comentario muy puntual, eso lo pudimos determinar. Primera vez que se describe en un paper este mecanismo tan específico. Siempre lo comentamos con Julio y con esto termino para no ocupar los tiempos, que es como cuando entra la gente a una discoteca, hay los que cuidan la entrada y una puerta de salida porque se congestiona la discoteca, es el estrés del retículo endoplásmico. Y en este caso pudimos nosotros determinar los genes que están cuidando, que ya no sigan entrando leptinas en demasía para lesionar al retículo y que las que estaban adentro pudieron irse al proteasoma a través de CEPS1, la selenoproteína 1, que fue descubierta también aquí en mi ex instituto, el Texas Biomedical Research Institute, con John Blanguero, con Sarah Williams, con Tony Comuz y todos mis colegas. Y por eso es doblemente orgullo y triplemente orgullo por haber pues colaborado con Hernán, con Yupanqui, mi gran amigo colombiano, que tanto discutimos todos los detalles de hacer el paper. Y te tengo una buena noticia, Hernán Yupanqui, qué bueno que lo digo ante pues uno de los países que más aprecio, se lo sabe Julio, a mí no me gusta hablarle el pie a nadie, ¿no? Cuando juegan la albiceleste contra Brasil, ya saben a quién le voy, punto. Entonces, hoy hablé con la endocrinóloga Andreita
y ya prácticamente estamos listos con los resultados apropiados para ya ensamblar el segundo paper que pondremos a tu disposición para su proofread. Y yo creo que en 3 semanas, de 3 a 5 semanas, lo estamos mandando a publicar. Creo que es una muy buena experiencia el haber transitado todo el terreno que es decodificar la secuenciación de un gen puntual. Y segundo, el que tratáramos con una, pues con un homólogo de la proteína leptina humano y que pudiéramos recomponer todos los procesos biológicos afectados, más no y nunca el componer que mismo haga que tenga leptina funcionante estas 2 pacientitas. Muy bien. Así es. Bueno, muchas gracias Raúl por terminar de darle color a este cuadro. Realmente, todos los que tengan alguna pregunta o algún comentario, por favor levanten la mano, que el doctor Milmaniene, como secretario de la reunión, se va a ocupar de ordenar esto para que todos puedan hacer respecto a sus preguntas. Mientras tanto, acá en la presentación de Hernán, a mí yo estaba mirando los slides y aparecieron algunas cosas que me llamaron la atención que quería comentar con él. Por ejemplo, que estas pacientes, las 2 tienen muy baja estatura. Realmente me sorprendió el 1,47 m que tenían, o sea que además hay como un acortamiento, que yo no sé si esto tiene que ver con efectos osteogénicos de la leptina o algo emparentada con ella. Esta baja estatura realmente es algo que sorprende, porque nosotros sabemos que en los modelos genéticos no solamente hay cambio en la corpulencia, sino también cambio en la longitud, sobre todo de los roedores. Y eso era una de las cosas que me llamó la atención, que la dejo abierta para que después Hernán o Raúl nos hagan algún aporte si es que correspondiera. Y la otra cosa que me ha llamado la atención, y no sé si lo han podido registrar, es si hubo algún cambio en la alimentación de estas pacientes cuando se les empezó a suministrar metraleptina. O sea, no solo si comieron menos, sino si hubo algún cambio en las preferencias alimentarias, si ustedes pudieron hacer ese tipo de estudio. O sea que una es como una observación y la otra es una pregunta, a ver si tienen este dato, de si la leptina puede cambiar el gusto, digamos, ¿no? El gusto o las preferencias alimentarias. Eso serían dos cosas que a mí me han llamado la atención. Y después, y voy a decir la tercera y con esto termino, porque ahora estamos, y yo tengo una idea un poco obsesiva, estamos con una epidemia de sedentarismo. Realmente hemos entrado a un planeta donde el sedentarismo se ha convertido en el objeto de observación de una gran cantidad de personas, de papers, y entre eso y la sarcopenia es como que han eclipsado todas las otras cosas que estaban sucediendo. Y en uno de los primeros slides que mostró Hernán, él habló que los ratones eran inactivos. La palabra que utilizó era inactivos. Entonces, ya que está tan de moda el sedentarismo, a mí me vinieron ganas de preguntarle. En ese momento le hubiera dicho, Hernán, un momento, a ver, el sedentarismo, de tanto que se acusa, ¿tiene algo que ver, alguna conexión con la leptina? ¿Podrá tener alguna conexión con la leptina? Atento a que los ratones obesos son inactivos. O sea, este es un comentario abierto a la observación. El otro es si hubo cambio en las preferencias alimentarias y el tema de la baja estatura. Estas son las cuestiones que traigo a la mesa para tratar. Gracias por esas preguntas clínicas, ¿no? Muy, muy importantes. Empezaremos por la parte final y de pronto darles un background. Nosotros en el sistema de salud colombiano podemos a través de un, llamémosle, proceso jurídico que se llama tutela, hacer que el sistema de salud le dé a los pacientes con enfermedades huérfanas, como en este caso, el medicamento. Pero la anécdota no fue tan fácil. Yo les presenté el niño de Valledupar
el niño de Valledupar consiguió la metralleptina en Europa, ¿no? En Dinamarca. Llegó a Colombia y la prensa lo entrevistó, hubo mucho, digamos, mucho movimiento de información al respecto y llegó el año, pero el grant, o sea, el dinero que daba Dinamarca para el niño se acabó. Entonces, hubo un movimiento muy grande en Colombia para que el niño no se quedara, ¿no? Sin metralleptina. Y se presentó a la agencia regulatoria la solicitud de que autorizara el ingreso de metralleptina a Colombia para el déficit congénito de leptina. Pero ¿qué sucede en el mundo científico? Que para Raúl es un estímulo que quiero que sigamos con esto. En el mundo científico, la metralleptina solo está aprobada para la lipodistrofia, paradójicamente, ¿no? Y no para el déficit congénito de leptina. Existe muchos investigadores que están llevando casos como el nuestro, pero los casos son tan poquitos, ¿no? 1 en 1.000.000, por decirle, que no da para de pronto juntar la data o hacer algo para que se presente a la FDA de Estados Unidos o la EMA, ¿no? O EMEA de Europa y lograr la aprobación para el déficit congénito de leptina. Es decir, llegó la finalización de la hormona en el niño, un escándalo porque el INVIMA dijo, no, yo no permito que entre a Colombia esta hormona porque no tiene, Raúl, no tiene aprobación, ¿cómo voy a permitir que entre? Pero la presión fue tan grande, ¿no? Que al final el INVIMA lo autorizó. Bueno, ¿qué pasó? Luego llegaron, este primer caso del niño no fue descrito en el mundo científico, o sea... Yupanqui, disculpa, ¿podrías descifrar qué es INPIMA? Porque ni se me acuerda ni creo que lo saben los amigos argentinos. Gracias. El INVIMA es la Agencia Regulatoria de Medicamentos de Colombia, o sea, es la que permite que un medicamento ingrese al país. Es una agencia del gobierno, es como la FDA de los Estados Unidos. Bueno, entonces el INVIMA no quiso autorizar, pero con la presión social al final lo autorizó, ¿no? Por el efecto positivo que había tenido en el niño y por la calidad de vida. Este caso, el primero, no se describió en el mundo científico y quedó allí. Ahora estoy tratando de incorporar a nuestros casos. Bueno, llegaron nuestras niñas, se describió el paper a nivel científico, ¿no? Entonces, otra vez hubo que someter al INVIMA para que nos diera la aprobación de poder entrar metralleptina a Colombia, otra vez para estas dos niñas. Resulta que el INVIMA igual dijo que no hay autorización porque no hay una aprobación en el mundo científico para el déficit congénito de leptina. El asunto que fuimos presionando y lo sacamos por la calidad de vida del primer niño, que ya se había demostrado que sí había, y en segundo lugar, porque hicimos una jugada diciendo que el déficit congénito de leptina también es una lipodistrofia, o sea, es una falla de leptina. Entonces, al decirles, como los del INVIMA, disculpe los que son colegas administrativos, no saben de metabolismo, entonces, ¿no? Ellos me creyeron, no, sí, bueno, es una falla de la hormona, demuestro, ahí está, la leptina está baja, bueno, no podemos negarlo, y lo aprobaron. Entonces, esto ha sido un viacrucis, Julio, o sea, no ha sido tan fácil, ¿eh? No es tan fácil por el costo, ¿no? Tan alto. En todo caso, las dos pacientes nuestras son de baja estatura, ¿no? En lo que he revisado en relación a la baja estatura, la masa ósea de ellas, la masa ósea, que ahí tengo la composición corporal y tengo la densitometría, pareciera no estar afectada, lo que está aumentada es la grasa. Y esto se explica por el gran apetito, o sea, la falla en la leptina es puntual, es muy puntual, ¿no? Es una hormona puntual del apetito y de la saciedad, por ahora, ¿no? Tiene otros efectos, ¿no? Pero las niñas suben de peso por esta falla inicial porque comienzan a comer, son sedentarias, ¿no? Pero esa ingesta de comida es extremadamente insaciable. Entonces, ellas no solamente están con la metralleptina, ahorita están con una dieta que, de acuerdo a la siguiente pregunta tuya, se aplicaron los cuestionarios del apetito. Sí tenemos los cuestionarios para cuantificar
Cuando hagamos la segunda publicación, vamos a cuantificar la diferencia en nuestros cuestionarios estandarizados de apetito y saciedad, ¿no? Esta disminución. Como les presenté en la foto, he hablado con ella últimamente y la mamá me comenta y el papá que ellas ya comen casi normal, o sea, ya no tienen esa saciedad extrema como tenían antes. Es decir, es un modelo humano sumamente interesante que Raúl de pronto se estimula y complementamos de que aumenta el ingreso de la grasa, sigue aumentando, ¿no? Hay esta disfunción de la mitocondria, disfunción celular, disfunción oxidativa total, los ácidos grasos comienzan a alterarse, existe la diabetes, la resistencia a la insulina, pero todo aparentemente, ¿no? Cuando hagamos, Raúl, la proteonómica y todo eso, vamos a mirar, es por ese aumento excesivo de grasa. Entonces, la densitometría, la masa ósea y el músculo, porque la composición corporal medida por DEXA me da esos valores, digamos, no ha habido una afectación tan importante que yo pudiera mencionarla, ¿no? Eso es lo que yo podría decirte, Julio. No sé, Julio, si me permites complementar brevemente dos puntos importantes. El primero es que, como bien dice Yupanqui, uh, la situación de que estas personas disminuyeron su alimentación, casualmente hoy estuve checando ya la base antes y después. Nosotros lo que le hicimos fue nada más frecuencia de alimentos, ¿ok? Muy importante, de una manera semanal, médicos que las ven y estamos en coordinación con ellos. Nosotros vamos a poder, con esta frecuencia de alimentos y porciones, traducirlos con estos programas nuevos que existen, ¿no? Computarizados, a cuántas calorías y micro y macronutrientes comían estas mujeres en los diferentes tiempos o en, digamos, los puntos de corte. Entonces sí vamos a tener una buena un buen reporte de cómo fue la disminución de su alimentación, pero definitivamente disminuyó. Un punto importantísimo, me acuerdo que yo presionaba a Yupanqui a que les pregunte, ya que les están inyectando metreleptina y están bajando de peso, ¿qué es lo que más sienten ellas? A mí hasta me dio una emoción muy grande cuando a Yupanqui le dijeron estas muchachitas, es una cosa creo que de conocimiento general, porque esto no lo sabes hasta que no lo haces. No se leen papers, no se lee nada. Esta es la historia detrás de bambalinas. Cuando a las muchachitas les preguntaron qué era lo que más sentían de satisfacción al estar inyectándose la medicación, lo que contestaron fue que ya no estoy pensando en comida todo el día. Para nosotras era desde que de madrugada, en la noche, en la mañana, pensar en comer, 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 comer por la falta de la leptina, ¿no? Que en este caso, muy puntual, porque es aleptinémica esta situación, no existe, pues tenían hambre, 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 hambre. Entonces yo hasta me acuerdo que le dije a Yupanqui, por favor, Yupanqui, es decir, estas niñas que ahorita como su mente ya no está toda concentrada en comer, ya empiezan a distraerse, ya vieron su menstruación, empiezan a buscar novios, empiezan a salir a fiestas, no se nos vayan a embarazar, cuidado, ¿te acuerdas, Yupanqui? Que estábamos comentando eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, es muy, muy emocional e interesante el contrastar cómo ellas decían que era un alivio inmenso, que ya no están pensando, que querían comer 24 horas al día, para que uno pues sienta la importancia de eso, que es tener pues una hormona fisiológica que entre otras funciones, en este caso primaria, inhibe el apetito de una manera natural al mandar el mensaje al ser tenemos grasa suficiente, mal que mal, ¿no? Y estén en toda la, la obesidad garden variety, ¿no? Y es creo que fue una cosa muy puntual que nosotros entrevistamos. Esta vez que vamos a escribir el artículo, vamos también a poder explicar porque la disminución de músculo que tuvieron, pues es el esperado cuando uno pierde peso, no es tanta la disminución que vi, ¿me entiendes? Y yo me imagino que en realidad, pues lo más genético que existe en el universo, díganmelo a mí que estoy 15 años en mi departamento de genética, es la estatura, punto. O sea que si tu mamá mide 1,80 y tu papá mide 1,80, pero el lechero mide 1,60 y tú naciste de 1,60, eres hijo del lechero, ¿no? No le busquemos.
Así es sencillo, ¿no? Brincó la cerca el lechero. Entonces, yo me imagino que esta estatura que tú atinadamente funcionas debe ser por pues, factores permisivos y tendencias genéticas con respecto a la estatura de esa familia. Porque sí me acuerdo que los hermanos más o menos miden lo mismo y también los papás. El otro punto importante también a determinar es que aunque tienen una baja estatura, esta es una gran diferencia en donde estas enfermedades monogénicas, cuando afectan sobre todo la ruta del apetito, por ejemplo, si tú hablas de las muy puntuales del receptor de melanocortina 4, encuentras todo lo contrario. Allá existe una hiperinsulinemia gigantesca desde el principio cuando tiene esta mutación monogénica en los niños y crecen desproporcionalmente. Y este es un diagnóstico diferencial entre qué probable mutación monogénica tú tendrías en un niño que empieza a crecer muchísimo, llega a la adolescencia muy grandote. Y acuérdate que son las familias que tienen una penetrancia mayor o menor de este melanocortina 4 receptor, en donde en la familia hay antecedentes de que son luchadores, son guaruras o guardaespaldas de políticos, policías de caminos muy grandotes. Ese es un diagnóstico clínico diferencial. Estos estudios los hizo mi gran amiga, la doctora Sada Farocki, que pues no es americana, como dice Yupanqui, es de Liverpool, con un acento y con su atuendo pakistaní, ¿no? Yo cuando la conocí, la invitamos al Texas Biomed, se moría por comer comida mexicana y yo pues muy mal la llevé a comer a mi restaurante con mis cosas, mi ceviche, y le dio una gastroenteritis que por poco se nos queda la doctora Farocki en San Antonio cuando fue a visitar hace ya en el 2007, cuando era una de las expertas mundiales. Y estas son las anécdotas que pueden sacarse entre lo que es lo académico para explicar las preguntas que se estaban haciendo. Y quizá mi último punto es, ¿por qué es cloneo posicional por el que se descubrió el gen de esta mutación sin sentido en los ratones por Friedman? Esa fue la gran diferencia que Coleman no pudo hacer 30 años antes cuando hizo su puenteo, hizo su bypass en donde sí vio que bajaban de peso los gordos en su laboratorio fantástico que tenía Coleman, porque ya con toda la tecnología que venía, Friedman pudo hacer análisis de ligamentos entre los flaquitos y los gordos. Y por eso le pegó que en el gen 7 había una estructura completamente diferente entre el gordo y el flaco desde el punto de vista de la leptina, y que hasta que le dio mi gran amigo doctor Art Canfield de que pues la mutación sin sentido estaba en el receptor de la leptina, sobre todo en el centro del hambre, el hipotálamo. Y yo con esto ya termino mi intervención y les dejo a Yupanqui y a Julio que termine. Muchas gracias por permitirme hablar y apenas salga el artículo lo estaremos distribuyendo con ustedes, se los prometo. Bueno, se nos ha ido el tiempo, ya estamos a 3 minutos de la hora pactada para la finalización de la reunión. Realmente ha sido muy entretenida. A mí se me pasó volando y realmente me gustaría que durara más todavía, porque me parece que hay mucho material para poder seguir analizando. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a invitar al doctor Yupan, que como dijo, lo invitamos a Puerto Madero el día que se pueda, que ya quedemos totalmente liberados y en condiciones. Lo invitamos a él y al doctor Bastarrechea para comer unos buenos churrascos argentinos y estimularle al nervio péptido y la proteína GUTI, por lo menos por un par de horas. Bueno, no sé si alguno tiene algún aporte de cierre para hacer, porque ya no quisiera, Julio, yo sí. quisiera, antes de despedirme, hay una pregunta que dice la microbioma y microbiota, sí se ha hecho. O sea, nosotros tenemos las muestras congeladas, ¿no? Para poder procesar también el microbioma de estas pacienticas. Y mi despedida es para recordarles cuando tengan estos casos inusuales, ¿no? De obesidad mórbida, ¿no? Especialmente en estos niños que pueden tener mutación de leptina, receptor de leptina, PSK9, MSR4,
y proopio melanocortina. Entonces, son niños que tienen obesidades de muy niñitos, ¿no? Obesidades muy severas con algunos signos que ya mencionó Raúl, pero hay que pensar en este tipo de pacientes, ¿no? Y gracias, y estamos a la disposición de Julio para irnos a Puerto Madero y comernos entonces un buen churrasco. Muy bien. Martín, como secretario, ¿tenés algo para el cierre? Bueno, les quería agradecer a todos por haber participado. Bueno, la verdad que fue muy enriquecedor. Lo tenemos al doctor Basterrechea también aportando mucho, así que bueno, si no hay ninguna pregunta más, estamos en tiempo. Les agradezco a todos, a los Yupanqui especialmente, una presentación magistral. Y bueno, los estamos esperando también para la jornada internacional en el mes de agosto. Así que bueno, vamos a estar mandando próximamente la información. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos pronto. Muy Gracias, bien, Julio. muchas gracias por el viaje, por venir hasta Argentina, a Hernán y a Raúl, y que sea hasta muy pronto. Muchas gracias por todo y un abrazo para todos los presentes.